Vamos a esperar unos segunditos, ya se están volviendo a conectar. ¿Se me escucha bien el audio? Sí, doctora, ¿está escuchando bien? Ya. O sea, hace rato tal vez era tema de mi conexión, que no me escuchaban, ¿no? Sí, doctora, porque cada rato se bajaba el volumen de su audio y no se lograba escuchar. Mm, ratos, no me alcanza el internet. Licenciada. Sí, adelante. Fernando Arnés, solo quería hacerle saber para que no me ponga falta, porque ingresé un poco tarde a la clase. ¿Trabajas esta tarde? Esta tarde. Ahora mayormente los horarios de casi la mayoría están trabajando horario continuo, ¿no? Algunas empresas mantienen sus horarios nomás de antes. Sí, mi trabajo varía. ¿Dónde trabajas? Para, ¿Perdón? ¿Dónde trabajas? En el Ministerio de Defensa. Ah, ya. ¿Qué profesión tienes? Militar. Ah, eres militar. Qué bueno. Fachero. Gracias. ¿Y qué tal? ¿Tu trabajo es pesado? Oh, Cansador. Cansador. A veces tenemos que salir bueno, estamos por todo lugar, ¿no? Nos toca viajar, a veces me toca pasar clases mientras estoy conduciendo o me toca salir a algún lugar para comprar datos para mi teléfono para poder asistir a las clases. sí, pero todo esfuerzo al final tiene su recompensa, ¿no? Exacto. Es un proceso Nada es bonito, fácil, ¿no? todo es a base de sacrificio también. Y eso es lo más satisfactorio. Qué bueno. ¿Cuántos años ya estás trabajando? Como cadete empecé en el Colegio Militar de Aviación. Bueno, ya son alrededor de 16 años. Esto del derecho siempre va acompañado, ¿no? Con el tema de la profesión de los militares, los policías también, ¿no? Claro, Bueno, sí, en todo, ¿no? Se usa el tema de el en derecho, todo, va en porque todo. hay que tomar en cuenta, ¿no? Que Es antes una de hacer cualquier carrera cosa, bien bonita, sí, sí, bien necesaria. sí. Lo de bueno es que, Doctora, sí, perdón, doctora, ¿voy a seguir participando? O ya no. sí, ya estábamos esperando un momentito que se terminen de conectar todos. Ya, doctora, entonces me dice cuando continúo. Ya está la mayoría. Puedes continuar, María Alejandra. Está bien, doctora. Me refería a que este tipo de atentados, ¿no? Contra las personas, como son las bombas nucleares, son los más peligrosos porque no solo dañan a las personas, sino al medio ambiente. Y ponía el ejemplo de Hiroshima, ¿no? Que mató casi a más de 11.000 personas y las que no murieron sufrieron
envenenamiento radioactivo y a lo posterior desarrollaron enfermedades, ¿no? Como el cáncer o la leucemia, o también la explosión en Chernobyl, ¿no? Que mató a más de millones de personas igual, a cientos de personas, y que personas que lograron sobrevivir, por así decirlo, eh, después sufrieron también enfermedades por radiación mayormente. Entonces está, está bien que lo prohíban porque son no solo de amenaza a las personas, sino al medio ambiente. Afecta a ambos lados, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, muy bien, María Alejandra. Doctora, buenas noches. Igual, acotando igual, si puedo acotar, no, doctora, lo que dicen también. Se puede acotar lo que dijeron mis compañeros, ¿no? Claro, adelante. Yo creo que también las armas, estas armas químicas también son denominadas como armas de destrucción masiva, ¿no? Y pues tienen un amplio grado de radiactividad, ¿no? En sí, que pueden destruir todo lo que está a su alrededor. Ya, entonces, otro también puedo mencionar lo que son los calibres que actualmente ya están prohibidos, ¿no? Lo que son, que están prohibidos por el tratado por la OTAN, ¿no? Organización del Tratado de Atlántico Norte, en sí, el calibre 7.62, ¿no? Que tiene un impacto diferente a los que son los de otro calibre, ¿no? Como es el 7.55 o 6.55. Entonces, hay esa diferencia, ¿no, doctora? Así es. Em, ¿Tu nombre completo es? Eri, doctora Eri. A ver, a esto un poquito nos va a hablar, eh, que conoce más en tema de armas. A ver, Fernando, que es militar. Fernando. Licenciada. A ver, tú que eres militar, ¿nos puedes hablar un poco más de las armas? Claro que sí. Empezamos con las de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? El uranio y el plutonio, que ahora son prohibidos mundialmente. Claro que en algunos estados como Irán, Corea del Norte, incluso Italia y algunos países como Cuba, ¿no? Que mantienen el uranio enriquecido en baja cantidad. Lógicamente no está vetado completamente, sino que tiene una regulación. No se puede enriquecer el uranio con motivos bélicos. Sí se puede enriquecer el uranio o el plutonio con fines tecnológicos, ¿no? Claro que tiene que seguir bajo una ley y una ah, fiscalización por el órgano internacional. Ah, Hay países, lógicamente, todos sabemos que Corea del Norte, Irán, y en algún momento que Bolivia quería adquirir un poco de uranio enriquecido con la excusa de que en ese tiempo estaba de moda, ¿no? El- la planta de San Jacinto para mejorar, ¿no? Que en realidad solamente eran excusas porque no se tenía una infraestructura, no se tenía, era muy peligroso. En nuestras manos, con la tecnología que tenemos, sería una arma silenciosa de destrucción masiva, ¿no? Para el ámbito, bueno, en este caso el ambiente, ¿no? No tenemos un reactores o tecnología científica que pueda manipular eso. Entonces, por eso fue que, si mal no recuerdo, fue vetado
por el órgano internacional para la adquisición en Bolivia. Después las armas que se manejan en el ámbito militar son de fabricación iraní, son convencionales, que están dentro de la categorización de, claro, son armas letales, sin dejar en cuenta, subrayando, ¿no? Son armas letales. Después la que tiene la dotación, lamentablemente en Bolivia la única dotación que uno tiene es cuando podríamos decir se licencia o se gradúa de un colegio militar o como un grado de subteniente, es antiguamente era la Beretta de fabricación italiana, 9 milímetros, que es arma de manipulación regular. Bueno, ya después de eso uno tiene que comprarse el arma, ¿no? Más adecuada para como uso oficial. En cuanto a los policías, es de la misma forma. Lo bueno es que ahora el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno está invirtiendo un poco más en cuanto a mejorar armas, ¿no? Que son armas, ya no se usa las balas Dundum, que son explosivas, que dañaban mucho, ¿no? Y también está en proceso de vetación las que son las Dundum explosivas. Simplemente se pueden utilizar esas armas en, podría decir, en eventos tácticos especializados, ¿no? Son clasificados, son movimientos clasificados que a veces no se puede discutir, ¿no? Y en realidad eso. Ahora, si tienen alguna pregunta que tal vez yo estoy obviando, tal vez tienen algo que consultar, con gusto. ¿Alguien quiere preguntarle por la experiencia que tiene? ¿No? Es militar, ¿no? Y ellos saben muy bien de las armas. En cuanto a tecnología, por ejemplo, de estos países que constantemente están en guerra, están, ¿no? Con una tecnología de punta en cuestión de armamentos, ¿no? Entre ellos debe estar la China, o está la China, Estados Unidos, Rusia, mayormente las potencias, ¿no? Porque de Sudamérica, ¿quién es el que está, por ejemplo, así con Chile, doctora, Chile. Chile, ¿no? Chile, Brasil, son potencias que tienen en la parte militar bien equipadas, ¿no? Ujú. En Luego estos Latinoamérica, países árabes también, ¿no? Están con lo último en armamento. Israel, Israel, Irán, porque son países que invierten, ¿no? sí, invierten en lo que es la parte de lo que es defensa, ¿no? La parte del sector defensa. Y yo creo que acá tenemos esa limitación, ¿no? Porque Bolivia se queda al ser, chiquito, ¿no? al ser considerados como un país pacifista, yo creo que en esa parte estamos equivocados, Por ¿no? ese motivo Porque también fue siempre que se ha perdido el tema de muchas de guerras, ¿no? Por el mismo armamento. eso es licenciada, en realidad hemos perdido el apoyo de los países más importantes, ¿no? Todavía se usa la FALC en algunos, como instrucción, que son armas que ya deberían ser descartadas, ¿no? Pero todavía se usan en Bolivia. Lo que pasa es que hemos perdido el apoyo internacional porque tenemos políticas de Estado que no respetan tratados internacionales, ¿no? No olvidemos que, eh, claro, está siendo grabado, pero los anteriores gobiernos expulsaron las ayudas que teníamos antiguamente, ¿no? No solamente hablando de Estados Unidos, que nos proveía hasta con alimento especializado para poder rendir en las tareas de control. Ujú. Incluso los helicópteros que se usaba para hacer el rastrillaje de las plantas de maceración, se usaban helicópteros
americanos. Ahora, lógicamente, Bolivia hace 2 años compró dos Apaches que en otros países del mundo ya están en las vitrinas de los museos. Ah, bueno, no tenemos una política en cuanto a defensa. Es muy escaso lo que tenemos. Ah, los vehículos blindados que deberían también, son muy contados, ¿no? No podríamos comparar, como mi compañero dice, ¿no? El ejército chileno, que es considerado el tercero en Latinoamérica, ah, bueno, nos da cátedra, ¿no? Ahora, si nos vamos al país mejor armado que es en Sudamérica, que es Brasil, porque tiene su industria, fabrican sus propias armas, eh, no podríamos competir, ¿no? No podríamos competir. En Bolivia lo único que hacemos, y aquí en Cochabamba es en Cotapache, digamos, armamento, ¿no? O sea, el calibre 9 milímetros, 9 milímetros punto uno, que es lo único que se fabrica localmente, ¿no? Después, y claro, con una calidad que tal vez no tiene una precisión, ¿no? Porque todo se basa en cuanto a precisión, viento, ah, hasta la humedad, la presión atmosférica, barométrica, todo se gradúa en eso, ¿no? Y no tenemos cualidad en cuanto a fabricación. Es por eso que a veces nos cuesta tan caro, digamos, hacer una práctica o una instrucción, porque cada munición llega a costar entre 5 a 15 bolivianos, ¿no? Y eso sale del bolsillo del que quiere pasar el curso, ¿no? Porque hemos perdido la ayuda que internacionalmente antes nos daba en los cursos de Sanandita, los cursos de garras que se hacen los policías, que son reconocidos internacionalmente. Actualmente es el mejor curso, podría decir, del continente americano en cuanto a sobrevivencia e instrucción templar, ¿no? Ah, Vienen de muchos países a llevarse con orgullo el Apache de los Garras o de Sanandita, porque realmente aquí se hacen los cursos de sobrevivencia para sobrevivir, ¿no? Ujú. En cuanto a tu comentario, o sea, me parece interesante, ¿no? Ya que tú estás, digamos, en el medio. Pero a ver, ¿qué pasaría, así en resumen, si un país nos invade? No estamos preparados. Ah, no estamos preparados, no ¿Se estamos imaginan preparados. que Chile, por ejemplo, estamos, chao, ¿no? Con Chile. Lo único que separa internacionalmente para que Bolivia pierda su soberanía en cuanto a fronteras son los tratados internacionales y es la visión internacional, porque vemos todos los días, ¿no? Incluso militares extranjeros se pasean por nuestras fronteras, ¿no? En Brasil, el lado del oriente, digamos, militares brasileros están patrullando en territorio nacional. Claro que hay un convenio en cuanto a territorialidad, ¿no? El espacio que se puede trajinar. Ni que hablar en Chile, ¿no? En Chile, los chilenos están en nuestro territorio sin que nadie haga nada, y eso es porque no tenemos los recursos como para mantener nuestros puntos fronterizos con una defensa adecuada. Así es. Estamos realmente con unos 40 años, era pues, ¿no? Tema de Yo retraso, creo que más, todo, ¿no? No más. yo creo Pero que más. es nuestra realidad, ¿no? Es nuestra realidad. Hemos invertido en un satélite que ha costado 330 millones de dólares, que ¿dónde está? Que tenía que mejorar nuestra tecnología, nuestra forma de vivir, controlar nuestro territorio, el cambio climático, mejorar, incluso hablaron de televisión gratuita, internet gratuito, que se quedó simplemente en eso, ¿no? En discursos políticos demagogos, y como siempre, nosotros no decimos nada, no hacemos nada.
tanta inversión para nada y los más perjudicados actualmente por el tema de la pandemia son los estudiantes, al menos en el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden acceder a un internet y realmente es una pena, ¿no? Pero esa es nuestra realidad. Licenciada, en muchos puntos fronterizos hay familias que no conocen qué es tener 3 alimentos básicos por día. Se Así es. conforman con tener un alimento diario. A ver, Ah, así en resumen, como ya estamos viendo ya lo último de nuestro tema del derecho internacional humanitario. ¿Qué derechos se violan en una guerra? A ver, la pregunta es para todos. ¿Qué Los derechos? derechos, soberanía, derechos humanos, derechos civiles, políticos. En realidad, cuando está en un estado de guerra, viola todos los derechos. Y no solamente por el país perpetuador, sino también se vuelve en una política de Estado. Así es. Ya, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias Nada, por la oportunidad, licenciada. anoté tu participación nuevamente. A ver, Andrich, allá participó. Y no ha participado, a ver. En cuanto a qué derechos se violan en una guerra. Alejandro Arce Montaño. ¿Qué derechos se violan en una guerra? Así, básicos. Se viola el tema de la alimentación, la vivienda, la salud, ¿sí o no? Sí, doctora, derecho a la vida, igual que lo primordial. ¿Qué más? El derecho a los servicios básicos, ¿no? Luego, Todo se el vuelve tema de una de incertidumbre la en realidad. educación también, ¿no? Porque todo, o sea, es un caos, ¿no? Entonces, prácticamente es que se violan los derechos o el derecho a la vida, ¿no? Que es, porque ¿cuál es el fin de una guerra? Es matar a las personas, ¿no? ¿Qué más, Alejandro? En esta época, pero doctora, en este siglo XXI, es ya muy difícil, ¿no? Que se dé estos acontecimientos de guerra, justamente por todos los tratados que tenemos. Y más en el ámbito de nuestro país, es muy complicado, o saldríamos perdiendo, mejor dicho, con cualquier país. No estamos preparados y realmente las armas son armas muy antiguas que se tienen, ¿no? Acá en Bolivia, de parte de los soldados, policías. Ujú. Falta actualizarnos bastante. O sea, no les dan las condiciones y esto quien tiene que ver es el Estado, ¿no? Tampoco es culpa, digamos, de la policía, los militares, nada, ¿no? O sea, es de nuestras autoridades y del Estado. Sí, y Estados Unidos era un país que aportaba bastante, ¿no? A lo que es la lucha contra la erradicación de la droga, en, en lo que es la instrucción militar, policial. Lamentablemente, con el gobierno se ha roto esos tratados y se ha expulsado. Ujú. Pero el fin principal es siempre, ¿no? Más allá de todo, llamar a la paz y no a la guerra, ¿no? Porque ninguna circunstancia, ninguna guerra es buena, nunca va a traer nada bueno, ¿no? ¿Qué dice? Porque el fin de una guerra siempre es herir, matar, ¿no? Entonces,
no es nada bueno, ¿no? Así hablando dentro de nuestro propio país, por ejemplo, cuando hay conflicto, les largan los gases lacrimógenos y también ocasionan daño, ¿no? Hay muchas personas que han perdido la vista, les ha dañado cuando les ha llegado directamente, ¿no? No. Entonces, nada tiene un fin bueno. Cuando es con el fin siempre de matar, de agredir, ¿no? A la persona. Ahí al 100% se dañan los derechos, ¿no? Los derechos humanos. Ya, entonces con esta última parte que hemos visto, hemos concluido el tema número 5. ¿Qué les ha parecido este tema del derecho internacional humanitario? ¿Interesante o no? Interesante, pero quería Llegado a aportar algo conocer un más. poco. Perdón, no Mm, te escuché. Digo que estuvo Ignacio. interesante, pero quisiera aportar mm, un, algo más sobre lo que dicen de la ayuda que teníamos aquí en Estados Unidos. La verdad, como tal, no estoy ni en favor ni en contra porque yo no he estado en esos momentos, ¿no? Así que pues, no podría dar una opinión real desde mi punto de vista. Sí he escuchado varias declaraciones de la excesividad de violencia que había en los métodos que utilizaban los estadounidenses aquí en Bolivia para sacar información, especialmente algunos pueblos indígenas que sí, posiblemente resguardaban o ocultaban algunas bases de bueno, de producción de cocaína, ¿no? Y, y pues, bueno, como se ve, ¿no? Normalmente no bailan con juegos. A los estadounidenses hay bastantes videos de la agresividad, de las cuales ah, están formados, ¿no? Con una forma bastante agresiva. Pero sí, no vamos a negar que era, bueno, supongo que era bueno, como digo, no estaba en esos momentos. Pero también hay el pero, ¿no? Que no es bueno, desde mi punto de vista, que exista intervenciones de otros países. Tal vez sí una educación, pero no como una intervención. Los que tendrían que arreglar esos problemas son los propios bolivianos. Y si no, es como siempre estar markeando al niño mimado, ¿no? Siempre intentándole dar una mamadera al niño de 22 años y que siga viviendo en casa, o yo qué sé, al niño de 30 años y siga ahí viviendo con su mamá, porque la mamá no le anima a soltarlo. Y creo que eso es lo que produce cuando un país más fuerte en potencia no viene a resguardar a otro, que se crea una dependencia. Y eso está mal. Ujú. Es bien importante la independencia, ¿no? Ya, Sí, eso es lo que pasó. está bien, Ignacio. Ya alguien más tal vez quiera participar, ya voy a darles un cuestionario en el tiempo que, antes que se nos acabe la clase, referente al tema 5. ¿Nadie? Jason, Katari, Arias, ¿por qué está tan callado? Se ha ido a dormir, creo. No le dicen buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres dar tu aporte en algo? Participando. Eh, mm, sí, le dicen. A ver, adelante, te Sí, la escuchamos. vulneración de derechos en tiempos de guerra podría ser los derechos a la libertad, porque prácticamente cuando sucede o hay guerra, en algunas ocasiones les ponen, ¿no?, en toque de queda, donde no pueden salir y están prácticamente eh, desconectados. Y eso le dicen. Ya. Arias, ¿no? Jason, Arias. Sí, le dicen. Ya, entonces empezaré a dictarles, por favor, antes que se nos acabe el tiempo.
Y estaban muy bien sus participaciones de todos. Siempre es bueno que participen, me gusta que participen. Ya, vamos con la pregunta número 1. Entonces, un cuestionario del tema 5 del Derecho Internacional Humanitario. Licenciada, ¿este cuestionario es para entregar ahora? No, lo van a resolver y pueden subir hasta mañana. Mañana en la mañana lo voy a habilitar el sistema y lo pueden subir hasta las 2 de la tarde. Lisa, disculpe, ¿podría estar abierto hasta la noche? Es que por el trabajo. De igual forma, Licenciada, licenciada, exacto. podría abrirse en la noche. Sí, doctora, por favor, hasta las 00, por favor. Trabajamos. Ya lo voy a habilitar a mediodía hasta las 11:30. Está bien, doctora, gracias. 23:30 sería, ¿ya? Gracias, doctor. Entonces, ¿de qué forma repasan y vayan resolviendo su cuestionario? La diapositiva igual ya está en la plataforma, ¿ya? Porque nuestro dossier no está, ¿no? Como el tema del derecho internacional humanitario. Entonces, por eso lo subí a la diapositiva para que en función de eso igual hagan su cuestionario, ¿ya? Ya, vamos con la pregunta número 1. Defina el derecho internacional humanitario. Defina el derecho internacional humanitario. Pasamos a la 2. Sí, doctora. Pregunta número 2. ¿Qué pretenden evitar las normas del derecho internacional humanitario? ¿Qué pretenden evitar las normas del derecho internacional humanitario? Por si acaso este cuestionario va a valer más para los que están en clases. Entonces igual van a poder subir los que no estaban, pero va a ser por menos punto. Ya, ¿qué pretenden evitar las normas del derecho internacional humanitario? Es la pregunta 2. Pasamos a la 3. Sí, doctora. Pregunta número 3. ¿Dónde tuvo su origen el derecho internacional humanitario? ¿Dónde tuvo su origen el derecho internacional humanitario? Pregunta 4. ¿Durante qué conflictos se aplica el derecho internacional humanitario? ¿Durante qué conflictos se aplica el derecho internacional humanitario? Pregunta número 5. Mencione los diferentes tratados que forman parte del derecho internacional humanitario. Mencione los diferentes tratados que forman parte del derecho internacional humanitario. Que me nombren 4 está bien, ¿ya? Son varios. ¿Puede repetir la pregunta 5, por favor, doctora? Mencione los diferentes tratados que forman parte del derecho internacional humanitario. Gracias. Pregunta 6. ¿Cuáles son los ámbitos que cubre el derecho internacional privado? ¿Cuáles son los ámbitos que cubre el derecho internacional privado? Pasamos, pregunta 7. Sí, doctora. ¿A quiénes protege el derecho internacional humanitario?
¿A quiénes protege el derecho internacional humanitario? Pregunta 8. Explique por qué los estados son los principales destinatarios formales del derecho internacional humanitario. Explique por qué los estados son los principales destinatarios formales del derecho internacional humanitario. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ya, explique. Pregunta 8, explique por qué los estados son los principales destinatarios formales del derecho internacional humanitario. Formales, Lice. Formales del derecho internacional humanitario. Pregunta número 9. ¿Cuál es la principal finalidad del derecho internacional humanitario? ¿Cuál es la principal finalidad del derecho internacional humanitario? ¿Ya están todos con la pregunta 9? Sí, doctora. Ya, pregunta número 10. ¿Cuáles son las restricciones del derecho internacional humanitario ante los medios y métodos militares? Pregunta número 10. ¿Cuáles son las restricciones del derecho internacional humanitario ante los medios y métodos militares? Ante los medios, después que dijo, Ante los medios y los métodos militares. Eso es todo, Lice. Una preguntita más hay. Ya, dos más hay. Explique el Tratado de Ottawa. Explique en qué consiste el Tratado de Ottawa. Ya, la última pregunta. Nombre los principios del derecho internacional humanitario y explique cada uno. Nombre los principios del derecho internacional humanitario y explique cada uno. Explique o defina cada uno. A ver, en el tiempo que nos queda les daré y ahí ustedes definen, ¿ya? 1 sería de humanidad, 2 de distinción, 3 de limitación, 4 de proporcionalidad y 5 de reciprocidad, perdón. 5 de no reciprocidad. O sea, ya se los he mencionado, pero ahora los explican cada uno, ¿ya? ¿Lo anotaron todos? ¿qué era el cuarto, Lice? ¿O el tercero? De proporcionalidad. El tercero es de limitación. Y el quinto es de no reciprocidad. Entonces me lo explican cada uno, ¿ya?